Perfil de una superficie. El perfil de una superficie verifica si la curvatura o, o la superficie de una pieza diseñada se hace según su diseño. A diferencia de la tolerancia de perfil de una línea, la tolerancia de perfil de un plano involucra toda la curvatura especificada, ¿sí? Y esta es una tolerancia parecida a la, digamos, a la planicidad, ¿sí? Ya ven que la planicidad verifica toda una superficie que esté dentro de cierto rango de variación. Es lo mismo aquí, nada más que para superficies que no son planas ni cilíndricas. Tienen que ser superficies o esféricas o cónicas o irregulares con una forma irregular, ¿sí? El símbolo que se utiliza para representar perfil de una superficie es la media luna, pero esta vez es cerrado, ¿sí? A diferencia del perfil de una línea, que nada más es la media luna abierta, ¿no? Y así se le conoce como perfil de una superficie. Perfil de una superficie. Fíjense en este plano. Aquí tenemos el cuadro de control, ¿sí? Y nos está indicando con el símbolo que es una tolerancia geométrica de perfil de esta superficie. Está señalando esta superficie de forma irregular. Eh, Aquí es importante notar que no estamos hablando solamente del perfil de la línea como en la tolerancia anterior, sino que está hablando de toda la superficie tridimensional de la pieza. ¿Cómo se delimita? Se trazan dos superficies imaginarias que sean paralelas a la superficie teórica exacta, o sea, a la superficie que viene en el dibujo, ¿sí? Estas dos superficies teóricas paralelas deben estar separadas, ¿cuánto? La cantidad que diga el cuadro de control de la tolerancia, ¿sí? En este caso es 0.1 milímetros. Una vez que ya tenemos identificados los dos planos imaginarios paralelos o las dos superficies imaginarias paralelas, tenemos que hacer o verificar si la superficie real de la pieza, o sea, la superficie ya de la pieza fabricada, queda dentro de estos dos planos. Si toda la superficie queda dentro de los dos planos, entonces la pieza estará cumpliendo con la tolerancia de perfil de una superficie. El plano del objeto debe estar entre dos planos envolventes creados con una esfera con un diámetro de 0.1 milímetros y un centro en el plano que tenga el perfil teóricamente exacto. O sea, para crear esta superficie se, se trazan una serie de esferas cuyo centro está sobre la superficie teórica, o sea, sobre la superficie que marca el dibujo. Y los dos planos envolventes se trazan tangentes a esta serie de esferas que tenemos alrededor de toda la superficie. Entonces esa es la manera en que se construyen estos dos planos imaginarios. Perfil de una superficie. Sirve para determinar la tolerancia de la forma de una superficie no recta. Esto es importante. Esta tolerancia solamente se puede aplicar en superficies que no sean rectas o que no sean cilíndricas. Tienen que ser o esféricas o cónicas o con una forma irregular, ¿sí? Se colocan dos planos, uno a cada lado, paralelos a la superficie teórica, o sea, a la superficie que viene en el dibujo. La pieza cumplirá con la tolerancia siempre que la superficie esté dentro de los límites. Fíjense en este dibujo. Aquí tengo yo mi dibujo. Esta es digamos, la superficie teórica. Y nos está indicando que va a tener una tolerancia de perfil de la superficie de 0.05, ¿sí? Entonces yo trazo dos superficies imaginarias paralelas a la teórica, separadas entre sí la cantidad que diga la tolerancia, que en este caso es 0.05. Aquí se ven en tres dimensiones. Esta morada es una de las superficies imaginarias paralela y aquí abajo está la otra que se ve parcialmente. Entonces, si la superficie real de la pieza queda dentro de estos dos planos imaginarios, la pieza estará cumpliendo con la tolerancia de perfil de una superficie, en este caso, ¿sí? Fíjense acá,
Aquí ya estamos viendo lo que es la superficie real de la pieza. Fíjense cómo tiene ciertas imperfecciones, pero como está dentro de los dos planos imaginarios paralelos que marca la tolerancia de perfil de una superficie, entonces esta pieza cumple con el requerimiento de tolerancia. ¿Estamos de acuerdo? Perfil de una superficie. Un método de tolerancia para controlar superficies irregulares, líneas, arcos o planos normales. ¿Sí? Es importante volverlo a recalcar. Es para superficies que sean irregulares, esféricas o cónicas. Los perfiles se aplican a elementos superficiales individuales o a toda la superficie de la pieza. ¿Sí? La zona de tolerancia está limitada por dos superficies envolventes de esferas de diámetro igual a la tolerancia especificada, con sus centros situados sobre una superficie geométricamente perfecta y cotas exactas. ¿Sí? Lo mismo que estamos diciendo. El cuadro de control nos indica perfil de una superficie y nos está indicando esta superficie. En este caso, como hablamos de superficie y no de una línea, como en el caso anterior, ¿sí? ¿Cuál sería la forma de medir? En el caso anterior se sacaba una sección de la pieza y esa sección se llevaba a un perfilómetro en donde hay una lámina en donde se comparaba con los dos planos o con las dos líneas paralelas basadas en el dibujo, y si quedaban dentro, la pieza estaba correcta. En este caso no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque está hablando de toda la superficie, no nada más de una sección. Entonces, ¿cuál es el método para medir el perfil de una superficie? Se utilizan unas máquinas que se conocen como máquinas de coordenadas, máquinas de medición de coordenadas, y se hacen muestreos de todos los puntos de la superficie para verificar que estén dentro de las tolerancias de forma. ¿Sí? Entonces, esa es la manera de medir el perfil de una superficie. Y obviamente, al hacer eso, estamos asegurándonos que la superficie real de la pieza está quedando dentro de el límite que marca nuestra tolerancia. Perfil de una superficie. La zona de tolerancia está definida por dos superficies esféricas cuyo centro está ubicado en la superficie ideal. Es lo mismo. Aquí están las dos superficies imaginarias paralelas a la superficie teórica, a la que viene el dibujo, y hacemos o presentamos la superficie real de la pieza para verificar que quede dentro o quede envuelta por las dos superficies imaginarias que tenemos. ¿Sí? La distancia entre las dos superficies paralelas pues será lo que pida la tolerancia. En este caso es 0.35. Bien. Perfil de una superficie. Fíjense, esta es la indicación que viene en los dibujos. ¿Sí? El cuadro de control con el símbolo de perfil de superficie y la tolerancia en este caso es 0.02. ¿Sí? Y aquí, como no tiene ninguna referencia, nosotros solamente nos vamos a basar en el radio. Fíjense que aquí nos está marcando un radio. ¿Sí? El radio, el radio de esta zona, de esta superficie esférica. ¿Sí? Entonces, basados en este radio vamos a trazar, y además el radio tiene que ser una cota teóricamente exacta. ¿Sí? Sin tolerancia, por decir así. Vamos a trazar con este radio los dos límites de tolerancia. Aquí los tenemos. ¿Sí? Y separados entre sí el total que nos pide la tolerancia, que en este caso es 0.02. ¿Sí? Y entonces, si ya checamos la pieza y verificamos que toda la superficie queda dentro de esos dos límites, nuestra pieza estará cumpliendo con el requisito de la tolerancia de perfil de una superficie. ¿Sí? También se puede aplicar, como en este caso, tolerancia de perfil de una superficie, pero referenciado a otra característica. Fíjense, perfil de una superficie, punto 1, ¿de cuál? De la misma superficie esférica con respecto a A. Entonces, A nos está indicando que es el plano inferior o la cara inferior de la pieza.
¿Qué quiere decir? Que para este caso tenemos que tomar en cuenta no solo el radio esférico de nuestra superficie, sino que también tenemos que tomar la distancia que nos está marcando aquí. Recuerden que cuando se encierra una distancia en un recuadro o en un rectángulo, nos está indicando que es una cota teóricamente exacta, que se utiliza solamente para determinar los límites de las tolerancias, en este caso la de perfil de esta superficie. Y lo mismo, tomando en cuenta las dos cotas teóricamente exactas, lo que es el radio y lo que es la distancia, trazamos las dos superficies imaginarias basados en el dibujo y luego verificamos que la superficie real quede dentro de las dos superficies imaginarias y de esta manera cumpla con la tolerancia de perfil de una superficie. Muy bien.